Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos todos a Perfumones, bienvenidos a este vídeo que ya se está haciendo un clásico semanal, en fin de semana, sábado o domingo, en el que os hago partícipe de los perfumes que he ido utilizando durante esta semana que va terminando, la rotación semanal de perfumes, en este caso la semana 37 de 2024. Aún estamos en verano, por supuesto, de día aún hace calor, pero la verdad es que las noches ya empieza a refrescar un poquito, por las madrugadas, por las mañanas, yo salgo de casa 7:30, 8 menos cuarto, hace fresquito, no hace frío aún, por supuesto, pero ya está cambiando, ya está evolucionando el tiempo, el día más corto, y hay que ir adaptándose a estos cambios de temperatura, y además hay ganas, después de un verano, hay ganas de ir utilizando perfumes quizá un poco más, digamos, un poco más cálidos. Comencemos con los perfumes que he llevado durante esta semana. Lunes, Boucheron Singulier Eau de Parfum 2022, un perfume azul con mayúsculas, de la casa Boucheron, una casa que personalmente me gusta mucho. Aquí tenemos un perfume, como os digo, muy azul, un perfume que va un poco por el camino de los perfumes azules clásicos, Dior Sauvage, etc. Lo he utilizado, como podéis ver, la mitad ya está gastado. Por tanto, es un perfume que, como podemos pensar, tiene acordes cítricos, aromáticos, especiados y amaderados. Sale con pomelo, con enebro, tiene lavanda y geranio en el secado del perfume que le dan ese toque aromático, y en el fondo pues tenemos vetiver, pachuli, cedro. La verdad es que es una pirámide muy clásica de perfume versátil, que se adapta a distintos climas, a distintas situaciones, y no es una excepción el Boucheron Singulier. Es un perfume además que tiene un dulzorcito que lo hace muy rico, un perfume muy agradable, que no descubre nada especial, pero que es un perfume que sienta bien, que funciona. Es una fórmula que funciona. Y encima con buen rendimiento. A mí este perfume me dura 7 horas sin ningún problema, y además medidas contadas, no hay ningún problema. Me dura la jornada laboral sin demasiados sobresaltos, y es un perfume que tampoco es excesivamente caro, y por tanto es una buena opción como perfume firma, como perfume para ir a trabajar, como perfume para cuando no sepas qué ponerte en distintas situaciones, en distintos climas, en distintas estaciones del año. Por tanto, el perfume del lunes ha sido el Boucheron Singulier. Seguimos. Y lo hacemos con el perfume, evidentemente, del martes. Y cada semana tiene que haber algún perfume de Zara. Yo soy así. Y es el Infinite Rich Warm Addictive. Un perfume de este año en concentración Parfum. A ver dónde está. Aquí. Y aquí tenemos un flanker, una evolución del Rich Warm Addictive hacia un poco más fresco, hacia un poco más versátil y más especiado. Básicamente, aquí tenemos un perfume, pues eso, fresco, especiado y con los toques clásicos del Rich Warm Addictive, cremoso, floral y un poco alicorado, suavemente alicorado. No tiene un alicorado tan fuerte como pudiera tener el Rich Warm Addictive, digamos, original. Aquí es un perfume que tiene peonía, que tiene ron, que tiene un poco de vainilla, pero además tiene pomelo, tiene pimienta negra, tiene bayas de enebro y con la vainilla y todo esto. El ADN es el ADN conocido, pero, como os digo, con más cositas, porque el perfume sale cítrico, fresco y muy especiado. Aquí tenemos una pimienta negra que se nota desde el principio. Al principio lo primero que notamos pues es este cítrico con pimienta. Un cítrico especiado. Luego el perfume ya se va volviendo, ya coge un toque floral, un toque verde, se va volviendo más cremosito, con un toque alicorado muy suave, muy suave. La verdad no es un perfume de estos que, como es el Rich Warm Addictive original, que digamos es un perfume alicorado. No, aquí es un complemento, es un toque más el toque alicorado. Buen rendimiento, 6-7 horitas, muy versátil también, y es una buena opción si os gustan sobre todo los perfumes
especiados. Si os gustan los perfumes especiados, esta es una fantástica opción, el Infinite Rich Warm Addictive. Vamos a por el perfume del miércoles, como no, un perfume lanzamiento también de este año 2024, y es Million Gold de Rabanne, Quentin Bisch. Un perfume que poco a poco, a medida que lo voy gastando, ya está reseñado en el canal, podéis buscar la reseña si queréis, poco a poco me va ganando, me va gustando más. Además se puede ver el nivel del líquido perfectamente, lo cual está muy bien. Es la versión de 50 mililitros. Aquí tenemos un perfume cítrico especiado con unos toques atalcados y por supuesto amaderado, mandarina, especias, cedro y sándalo. Aquí tenemos el ADN 1 Million, tenemos el ADN pero evolucionado. Es como en la reseña creo que comenté que era como un poco el 1 Million 2.0. También muchos dicen que es como si fuese un mix entre 1 Million original, el 1 Million clásico y Santal 33. No me atrevería tanto, pero sí que es cierto que a medida que va secando, sale con esa mandarina chispeante, muy rica, se va especiando mucho y se va maderando poco a poco con toques especiados, y en el fondo tenemos un sándalo apolvado que nos recordará pues estos perfumes de sándalo, pues muy al estilo Santal 33 y otros tantos. Pasa que ya este tipo de sándalo ya lo conocemos un poco todos como sándalo Santal 33, ¿no? Muy buen rendimiento, 8 horas, sin ningún problema, nos dura 8 horas, 9 horas creo que no me llega a las 9 horas, pero 8 horas sí. Por tanto, no tengo ninguna queja del rendimiento. Y este ha sido el perfume del miércoles. Pasamos al jueves. Y el jueves os traigo Blue Incense de Massimo Dutti, pero esto ya os lo traje en un magazine, el frasco se me cayó y se me rompió. Pude rescatar gran parte del líquido en varios decants de este tamaño. Pude quizá 3/4 partes del líquido, además se me cayó antes de estrenarlo, lo cual me da una rabia total. Pues bien, Massimo Dutti Blue Incense Eau de Parfum, es un perfume que es un buen trabajo, como no puede ser de otra forma, de Anne Ayo, que también es una garantía siempre de perfumes bien hechos, muy ambarado, balsámico, terroso y con un toque inciensado indiscutible, inciensado, un poco ahumado. Sale con limón y cardamomo. Tenemos ese toque cítrico, dulcito, pero enseguida van entrando notas desde el secado, musgo, olíbano, frankincienso, abeto balsámico y ládano, que le dan un toque resinoso, balsámico, y en el fondo tenemos pachuli, tenemos bálsamo de Perú y tenemos otra vez incienso. Tenemos frankincienso o incienso de olíbano y tenemos incienso normal, digamos. Y el incienso está subidito, no se pasa, pero está subidito. Si no os gusta el incienso, seguramente este perfume no os gustará, pero si os gusta, es fantástico porque tiene ese toque. Aquí también tendríamos la parte quizá inciensada de un Loewe 7 y le juntaríamos un poco la parte balsámica, resinosa del Boss Bottle Triumph Elixir. Un poco podríamos hacer también esta comparativa, este mix, y con un rendimiento más que aceptable, 6-7 horas, me puede llegar perfectamente a la 7ª hora, ideal para otoño, es un perfume que yo veo ideal para otoño, y que es muy interesante, muy interesante. Y con esto llegamos ya al viernes, por supuesto. Llegamos al viernes con un perfume que a mí me gusta mucho, y es el Armani Coat Parfum 2022. Aquí tenemos uno de estos perfumes que son de mi estilo, ¿qué le vamos a hacer? Es un perfume que cuando yo pienso en un tipo de perfumes que me gusta, pues un poco podríamos ir por ese camino cítrico, atalcado, aromático y amaderado. Un perfume de iris, por supuesto con el ADN Armani Coat, y enriquecido, para mi gusto, enriquecido, sale con bergamota, hojas de
las hojas de bergamota y hojas de bergamoto o algo así creo que es. Luego tiene, evidentemente, como os decía, tiene iris en el secado, junto iris, raíz de lirio, o sea, notas muy atalcadas, junto con este toque aldehídico y notas aromáticas como es la esclarea, y luego ya tenemos cedro y abatonca, ¿no? Que le dan en el fondo, pues este amaderado cremoso. No es un perfume excesivamente dulce, es un perfume, como os digo, que si os gusta el ADN de Armani Coat y os gusta el toque atalcado, este perfume os va a gustar, y además es un perfume elegante, versátil, para prácticamente todo el año, controlando un poco las atomizaciones más o menos, y elegante. Como os decía, un perfume elegante, para ocasiones de formal a semiformal, y con un rendimiento que está bien, 7, 8 horas. No me quejo del rendimiento, está francamente muy bien. Y estos, amigos, han sido los 5 perfumes que he utilizado durante esta semana, la semana 37 de 2024. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios de estos perfumes o de los que hayáis utilizado vosotros durante esta semana. Suscríbete si no lo estás y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.